Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Jacob Israel. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, ayúdanos a ser cristianos por excelencia. Ayúdanos a ser transformados por ti, a reconocer nuestros errores y a permitir que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis, capítulo 32, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La familia de Jacob tenía cosas buenas y cosas malas, pero aún así, en medio de todo, Dios cumple sus promesas del pacto. Estudiaremos a continuación el regreso de Jacob a casa, ya que dejó a Labán. Ahora le toca enfrentar su pasado, es decir, a Esaú. Su hermano había sido perjudicado. ¿Qué sería de la vida de Jacob y su familia? Por la gracia de Dios, Jacob recibió aliento de parte de su Creador. Pero el patriarca le tocó pasar un tiempo de angustia. Esa noche Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, un nuevo nombre y un nuevo comienzo. Ese nombre marcaría su vida para siempre, ya que este nombre lo llevaría a convertirse en una gran nación. Aunque el hombre falle, Dios hará todo lo posible para cumplir sus propósitos. Debemos tener presente que esa lucha que enfrentó Jacob le tocará enfrentarla al pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Cuando los peligros te rodeen y la desesperación se apodere de tu alma, solo debemos depender de Dios. No dependas de tus fuerzas. No dejes que la incertidumbre acabe con tu existir. Leamos Génesis, capítulo 32, versículo 6. Dice la palabra de Dios: los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Viene a recibirte? El que Esaú fuera acompañado por 400 hombres armados es una evidencia de que se había convertido en un poderoso caudillo. Quizá ya había comenzado a vivir por la espada. Si la enemistad de Esaú hacia su hermano se había suavizado durante los años, parece que él nunca mencionó ese hecho a sus padres, con el resultado de que Rebeca no había podido cumplir su promesa de llamar a Jacob. La incertidumbre de este último en cuanto al propósito de su hermano y la ansiedad ocasionada por el informe de los mensajeros lo alarmaron en extremo. La razón de Esaú para ir al encuentro de Jacob llevando esos hombres armados era: primero, impresionar a Jacob con el debido respeto hacia su poder superior. En segundo lugar, asegurarse un entendimiento satisfactorio. Y en tercer término, emplear la fuerza, si hubiera sido necesario, a los efectos de resguardar sus propios intereses. Estaba preparado, en otras palabras, para cualquier eventualidad. Leamos Génesis, capítulo 32, versículo 24 en adelante. Dice la palabra de Dios: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Déjame, dice el ángel. El ángel procuró retirarse antes de que despuntara el día, pero no dio ninguna razón para hacerlo. Los comentadores han sugerido un deseo de parte, ya fuera de impedir que otros contemplaran la escena o quizá para evitar que Jacob lo viera. No te dejaré. El golpe que lo dejó inválido y la voz divina habían convencido a Jacob de que aquel con quien había luchado durante horas era un mensajero del cielo. Habiendo procurado desesperadamente por varias horas la ayuda divina, Jacob sentía que no podía permitirle que se fuera sin primero recibir la seguridad del perdón y la protección que anhelaba.
esto pidió como una dádiva completa, comprendiendo que no tenía nada que ofrecer a cambio. No propuso una transacción, suplicó porque su situación era sencillamente desesperada. La ayuda que necesitaba solo podía provenir de Dios. Por primera vez en su vida, comprendió que sus propios recursos eran inadecuados desde su nacimiento, cuando había tomado a su hermano por el talón, es decir, Jacob, hasta sus últimos años en Harán, cuando había sido más astuto que su tío Labán. Eso lo encontramos en Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4. Jacob había enfocado la solución de los problemas de la vida mediante métodos cuestionables de su propia iniciativa. Ahora era un hombre cambiado. Si bien en lo pasado había confiado en su propia sabiduría y fuerza, ahora había aprendido a confiar completamente en Dios. El ferviente apego de Jacob a Dios, su negativa a dejarlo ir, revela su apasionado deseo de perdón y de estar bien con su Señor. Jacob ahora entiende que lo que tenía al engañar a su hermano era por su propio esfuerzo. Tenía que esperar que Dios lo hiciera a su tiempo y a su modo. Sabía que Dios lo había perdonado porque cambió su nombre. Pero Jacob avanza para encontrarse con su hermano. Después de 20 años de estar separados, Jacob está preocupado. Pero Jacob se prepara y prepara a su familia. Leamos Génesis, capítulo 33, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a su siervo. Inclinarse 7 veces delante de un superior parece haberse considerado como una señal de perfecta humildad y absoluta sumisión. Mediante esta manifestación de deferencia, Jacob esperaba ganar el corazón de su hermano. Representaba que él renunciaba por completo a la pretensión de cualquier privilegio especial conseguido previamente mediante la traición y el engaño. Jacob estaba arrepentido. Al inclinarse ante Esaú, la intención de Jacob es pagar la deuda con su hermano y devolver la bendición que le había robado. Esaú quería matar a Jacob, pero en vez de eso lo besó y lloraron. Jacob ya había experimentado el perdón de Dios en Peniel, donde vio el rostro de Dios. Ahora se repite con la experiencia de perdón de su hermano. Jacob experimenta con su hermano un segundo Peniel. El primer Peniel era una preparación para el segundo. Jacob había sido perdonado por Dios y por su hermano. Ahora de nuevo Jacob experimenta el significado de la gracia. Ya Jacob perdonado y habiéndose reconciliado con su hermano, quiere vivir en Canaán en paz, o sea, sano y salvo. Pero la estadía pacífica de Jacob se ve afectada. Leamos Génesis, capítulo 34, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Dina, hasta entonces la única hija de Jacob, no podría haber tenido más de 5 o 6 años cuando la familia salió de Harán, puesto que no nació hasta que después del 6.º hijo de Lea. Probablemente había alcanzado la edad de 14 o 15 años, cuando sucedió el sordido acontecimiento descrito en este capítulo. Por lo tanto, es indudable que habían pasado 8 o más años desde el regreso de Jacob a Canaán. El hecho de que saliera sin compañía parecería indicar que todavía era considerada en su hogar como una niña. Las hijas del país. El historiador judío Josefo menciona una antigua tradición según la cual los siquemitas se estaban divirtiendo con festejos
y Dina quiso unirse con las niñas de Siquén en sus diversiones. El lenguaje implica que se trataba de una visita amistosa y también posiblemente que Dina tenía la costumbre de asociarse con las niñas de Siquén. Siempre hay un gran peligro en una asociación innecesaria con la gente del mundo. Dina estaba curiosa por conocer los hábitos y las costumbres de los vecinos que los rodeaban. Esto la indujo a una despreocupada intimidad con ellas que terminó en una desgracia. Su peligro provino de procurar estar libre del control y la supervisión paternos y de no hacer caso de la admonición de permanecer separada de los idólatras y de sus malos hábitos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. Los habitantes de Canaán eran para los de la familia de Jacob lo que el mundo actual es para los cristianos, lo que se llama conocer mundo. En muchos casos puede significar estar jugando con la muerte. La familiaridad con el pecado adormece los sentidos y aumenta el peligro de la tentación. Pero Siguen se muestra enamorado de Dina y dice que para que le crean está dispuesto a ser circuncidado. Pero Simeón y Leví, que se creen más cristianos que todos y quieren hacer cumplir los mandamientos de Dios, efectúan un engaño y están listos para saquear y matar. No castigan solo a Siquén, sino a toda la comunidad. Empeoraron la situación. Jacob está preocupado por la paz. Se entera de toda la maldad que efectúan sus hijos, los reprende. Jacob teme por su familia. De nuevo, engaños y decepción. Pero también se ve la gracia de Dios. Leamos Génesis, capítulo 35, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Quitad los dioses ajenos. La perspectiva de encontrarse con Dios en Betel llevó a una completa obra de reforma. Había mucho que hacer antes de que Jacob y su casa estuvieran listos para encontrarse con el Señor. Por consideración con sus esposas, Jacob había tolerado la presencia de ídolos en sus tiendas. Esos dioses extraños probablemente incluían los ídolos que Raquel había hurtado de su padre, las imágenes de sus siervos y otros que quizá quedaron en posesión de sus hijos con los despojos de Siquén. Limpiaos y mudad vuestros vestidos, puesto que las directivas dadas por Jacob a los miembros de su familia se parecen tan de cerca a las que después fueron dadas en el Sinaí. Parece que Jacob actuó o por instrucciones específicas de Dios o siguiendo un proceder que había aprendido de su padre. La limpieza externa del cuerpo y el cambio de vestimenta simbolizaban la purificación moral y espiritual de la mente y el corazón. No se debe entrar en el servicio del Señor sin la debida preparación. Estos ídolos se habían conservado y probablemente los estaban adorando. A pesar del pacto de Dios con Jacob, ellos debían eliminar esos ídolos de su corazón y también del campamento. El arrepentimiento es un proceso. Debemos sacar la idolatría de nuestro corazón, sin importar dónde vivamos, porque podemos hacernos ídolos de cualquier cosa. Ellos obedecen y Dios brinda la protección, porque dice que el terror de Dios vino sobre las ciudades y no se atreven a atacar al patriarca. Cuando ellos deciden adorar de nuevo, indica que se había restaurado la unidad familiar. Terminamos por hoy diciendo que muere Raquel. Leamos Génesis, capítulo 35, versículo 16 al 18. Dice la palabra de Dios: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata,
cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que dio la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el niño, ella muere. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llama Benjamín. Génesis capítulo 35, versículo 18. El nacimiento de Benjamín señaló el cumplimiento del deseo de Raquel, expresado en el nombre de José, de que Dios le daría otro hijo. Mientras yacía en el parto, llamó a este hijo Benoni, hijo de mi dolor o hijo de mi desgracia, teniendo en cuenta las circunstancias. Desde su punto de vista era un nombre muy apropiado. Benjamín, literalmente hijo de la mano derecha. Yamín, derecha, significa felicidad y prosperidad, y en árabe también buena fortuna. Como verdadero optimista, Jacob creyó que su hijo menor debía tener un nombre que expresara valor y esperanza. Ese nombre debía recordarle el gozo que vino a su corazón con el nacimiento de su 12º hijo, más que su dolor por la pérdida de Raquel. Una cosa en parte compensaba la pérdida de la otra. Al salírsele el niño, la idea de que Moisés habla aquí de alguna parte inmaterial, pero consciente de Raquel, que probablemente voló al paraíso en el momento de su muerte, no tiene fundamento en las Escrituras. Leer este texto provocaría una discrepancia con muchas otras declaraciones específicas de las Escrituras que enseñan palmariamente que cesa la conciencia completamente con la muerte. Uno de los primeros significados de la palabra nefes, alma, es vida, como se usa traducido 119 veces en Génesis 9:4, 9:5, Job 2:4, Job 2:6, o aliento, como se traduce en Job capítulo 41, versículo 21. Con Génesis 9:5 habla de la sangre de vuestras vidas, lo que aclara que Nefes tiene sangre, y que la sangre es esencial para su existencia. Por lo tanto, Nefes no podría ser una entidad inmaterial. En Génesis 1:20 se dice de los animales que tienen Nefes, que son vivientes o tienen vida. La posesión de Nefes, pues, no le da al hombre nada que no tengan las otras formas de vida animal. Ciertamente nadie pretendería que a su muerte las almas de las amebas, moluscos y monos van al vuelo rápido hacia el cielo. En realidad, en Eclesiastés 3:19 se declara específicamente que tanto los animales como los hombres tienen la misma respiración y que al morir la misma cosa le sucede a ambos, de acuerdo con Salmos 146, versículo 4. En otras palabras, lo que se murió fue Raquel, el niño no fue al cielo. El texto que consideramos es una sencilla declaración de que Raquel en sus últimos momentos, conscientes y con su último aliento, dio a su hijo el nombre de Benoni. Murió Raquel, había clamado a su esposo: dame hijos, o si no me muero. Ambas cosas vinieron juntas. Ahora hay varios sucesos en esta historia. Jacob deja Betel, nace el último hijo de Jacob. Raquel muere y Rubén se acuesta con la concubina de Jacob. Gracias a Dios, la partera tranquiliza a la madre y le dice: no temas. Jacob cambia el nombre de su hijo. En la agonía de la muerte, Raquel había puesto su nombre a su hijo. Raquel manifiesta su dolor. Jacob también experimenta el dolor al saber que su primogénito Rubén profana su lecho al acostarse con Bila. Jacob confía en Dios a pesar de todo lo sucedido. Si analizamos esta lista de los hijos de Jacob, que formarán la nación de Israel, no es la gente más amable que hayamos conocido, pero a pesar de todos los problemas, de toda la maldad, la voluntad de Dios se cumplirá por intermedio de esta familia, sin importar lo disfuncional que fuera. De esta manera, te habló a ti que consideras demasiado malo, que Dios no te puede perdonar, que la salvación está demasiado lejos. La misericordia de Dios es grande. Si estás perdido, acude a los pies de Dios
y Él te dará la victoria. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.